Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, No, porque ¿cómo? ¿Mónica? bueno, bueno, tú ya viste, bueno, de Daniela, no sé qué, no quiere nada, No, porque tiene lo mismo. Mónica, 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 Sí, profe. ¿podés apagar tu micrófono? Sí. Gracias. Bueno, ¿ahora ustedes ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a los temas que necesitamos conocer. Nosotros vamos a ver hoy el tejido linfoide. Y el tejido linfoide lo podemos clasificar como un tejido, en realidad está mal puesta ahí esa diapositiva, porque nosotros ya tratamos de utilizar un término que es más específico. Y ya no decimos que es una variedad del tejido conjuntivo, sino que decimos que es un tejido conjuntivo especial. Y como todo tejido está formado por células y fibras. La célula principal del tejido de este tejido linfoide, perdón, son los linfocitos, de ahí deriva el nombre. La célula fundamental del tejido es el linfocito, pero no es la única célula, porque hay células que trabajan para sostener, están haciendo una malla para sostener a todas las células, y también células que están trabajando en conjunto con esos linfocitos. Y esas células nosotros, si bien no las vamos a describir una por una, porque ya las conocemos de antes, porque ya las describimos en las clases pasadas. Entonces nos vamos a encontrar con células de sostén y que interaccionan con la célula principal, que son los monocitos, en el caso que están llegando a través de la sangre, o macrófagos cuando salieron de circulación. Las otras células, los granulocitos que tenemos en la sangre, o polimorfonucleares, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y también tenemos unas células que son las células reticulares. Esas células reticulares, si ustedes se acuerdan, esas células reticulares nosotros poníamos, cuando veíamos tejido conjuntivo, las poníamos ¿en qué grupo de células? ¿En las células fijas del tejido o en las células móviles? En las móviles. Hola. No escuché. Las En poníamos las móviles. en las móviles o en las fijas. Una opción más. En las fijas. Fíjense después en la diapositiva, en el Power que nosotros tenemos, fíjense en los libros. Las células reticulares están dentro de las células fijas del tejido conjuntivo. ¿Se acuerdan que teníamos células mesenquimáticas, fibroblastos que se transformaban en fibrocitos, células reticulares y adipocitos? Eran las células fijas del tejido conjuntivo. Todo el resto son células móviles. Entonces, estas células son células fijas del tejido conjuntivo. Aparecen unas células que son móviles, que son las células dendríticas, y también por su localización, a estas células, cuando están localizadas dentro de un folículo linfoide, se las llama células dendríticas foliculares. Hay unas células que son también unas células especiales que están ubicadas solamente a nivel de la piel, que se llaman células de Langerhans, y acá hay un tipo de células nuevas. Esto no lo tenía antes el tejido conjuntivo, que son las células epitelio-reticulares. ¿Qué quiere decir células epitelio-reticulares? Son células parecidas con esta, pero que tienen un origen epitelial. No son células del tejido conjuntivo, sino que tienen elementos de células epiteliales. Entonces se las llama epitelios reticulares. Y algunos de esos elementos, por ejemplo, son la presencia de medios de unión, entre ellas que ninguna de estas células tiene. ¿Se acuerdan que las células en el tejido conjuntivo estaban distanciadas?
Bueno, estas células epitelio-reticulares van a tener las características epiteliales porque ellas tienen medios de unión y también tienen gránulos que son gránulos de queratina que no lo tienen las células que son del tejido conjuntivo, para decir algunas características diferentes. ¿Sí? Bueno, acá están las células que dijimos. Entonces tenemos los linfocitos, que es nuestra célula fundamental, y las células reticulares. Las células reticulares pueden ser de origen epitelial o pueden ser de origen conjuntivo. Cualquiera de esos tipos podemos tener en los órganos de este sistema. Las células dendríticas, bueno, acá es una repetición de lo que mencionamos anteriormente. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? ¿Por qué a este tejido se lo llama tejido, al tejido linfoide? Nosotros, si vamos a ver los constituyentes que tiene, lo podemos denominar que es un tejido linforeticular. ¿Por qué? Porque está formado por un tejido reticular, y ese tejido reticular tiene células y fibras reticulares, más los linfocitos, y por eso su denominación de linforeticular. Ahora, vamos a prestar atención a algo que mencioné recién. Las células, cuando los órganos de este sistema linfoide, que son el timo, la bolsa de Fabricio, la médula, los ganglios, el tejido linfoide asociado a las mucosas, el vaso, los ganglios hemolinfáticos, entran todos dentro del sistema linfoide. De acuerdo al origen que tienen, nosotros vamos a clasificar a estos órganos como órganos linfoepiteliales o como órganos linfoconjuntivos. ¿En dónde está la diferencia? En la presencia de la malla reticular. Si la malla reticular está formada por células reticulares epiteliales, a esos órganos nosotros los llamamos linfoepiteliales. Y ejemplo de eso son el timo, la bolsa de Fabricio, unas estructuras nodulares que están en el intestino que se llaman placas Lepelle, las amígdalas, el tejido linfoide que está en el aparato respiratorio, en el aparato digestivo, en el aparato urinario. Entonces tienen en su composición, aparte de tener linfocitos, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, aparte de tener todas las células que recién vimos, en su malla están interviniendo células reticulares de origen epitelial. Y los órganos que se llaman linfoconjuntivos son los que tienen en su malla, en su soporte, tienen células reticulares y fibras reticulares, solo que esas células reticulares son de origen conjuntivo. ¿Me expliqué? ¿Puede volver a repetir esto, por favor? La clasificación depende de la malla que tengan de soporte. Si las células reticulares son de origen epitelial, los órganos son linfoepiteliales. Todos estos órganos que están acá escritos en amarillo son ejemplos de órganos linfoepiteliales. Ahora, si las células reticulares son de origen conjuntivo, nosotros tenemos los órganos linfoconjuntivos. Depende de dónde sea la célula reticular que está en la trama que está sosteniendo todo eso. ¿Sí, Cristina? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces tenemos una clasificación. Esa clasificación la tienen que saber, y la tienen que saber porque es la que facilita el ordenamiento. Entonces, podemos clasificar por el origen en linfoepiteliales y linfoconjuntivos. También podemos clasificar al tejido linfoide
en un tejido linfoide que es difuso o un tejido que está estructurado así en forma de nódulo, como que está más compactado, como que tiene una forma redondeada. Entonces, a ese tejido linfoide nosotros podemos verlo así, es esto que está acá, fíjense este puntillado que está acá, eso es tejido linfoide. Solo que ese tejido linfoide no tiene, es difícil ver los límites, está distribuido y por eso lo llamamos tejido linfoide de tipo difuso. Y este que está más compactado y que tiene forma redondeada, a ese lo llamamos tejido conectivo, linfoide de tipo nodular o denso, denso nodular. ¿Sí? Pero, profe, No se Sí. ve bien la imagen igual, profe. Profe, ¿eso No- sería el folicular? O folicular, exactamente, Quiero o preguntar eso. folicular. ¿Cómo? Justo iba a preguntar eso porque en el libro dice así, tejido linfoide folicular, entre Sí, paréntesis nodular. exactamente, porque es un folículo, aparece así como una estructura redondeada. Todo lo que aparece como una estructura redondeada tiende a llamarse folículo, solamente que no todos los folículos son exactamente iguales, porque si un folículo de la tiroides es otra cosa diferente a este folículo del tejido linfoide, ¿sí? Pero ese nombre está asociado con una forma redondeada. La imagen no se ve porque es una fotografía que está disminuida para que entre en la pantalla, pero esta parte es la del tejido linfoide, toda esta parte que está acá y todo este puntillado que si yo pusiera con más aumento esta fotografía, vería un montón de células donde se destaca mucho el núcleo, porque el núcleo se tiñe intensamente. Entonces todo este tiqui, 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 que si yo lo quiero representar tengo que hacer así el lápiz porque eso es lo que está representando la cantidad sobre todo de linfocitos. Como él está distribuido, a eso se llama difuso, y como él está compactado en una forma nodular, se llama denso, tejido linfoide de tipo denso nodular o folicular. ¿De acuerdo? Sí, Bien. Después, eso con respecto al tejido, cómo se distribuye. Puede estar distribuido difusamente o puede estar compactado. Cuando está compactado, también puede estar formando órganos como son, por ejemplo, el timo, el ganglio, el vaso. Y esos órganos están recubiertos por cápsula. Por eso se los llama órganos linfoides capsulados. ¿Sí? Entonces, como ejemplo de los capsulados tenemos el timo, al ganglio, al vaso. Pero hay órganos linfoides que no tienen una cápsula de tejido conectivo, como son, por ejemplo, las amígdalas. Nosotros tenemos un tejido linfoide acá en la zona posterior de la cavidad bucal, y ese tejido linfoide no tiene una cubierta, no está separado por una cápsula, sino por eso lo llamamos no capsulado. ¿Sí? Esta es una diapositiva fundamental que nos abre las puertas para toda la clase. Hay otra forma de clasificar a los órganos del sistema linfoide. ¿En qué? En aquellos que están comprometidos con la formación de linfocitos y aquellos órganos donde los linfocitos que fueron formados por estos van a poblar. Aquellos órganos que están comprometidos en la formación de los linfocitos se los llama órganos primarios, órganos linfoides primarios. Y esos órganos linfoides primarios son la médula ósea, el timo y la bolsa de Fabricio, que es una estructura que está en las aves. Y los órganos secundarios, que son donde van a ir los linfocitos que fueron formados por estos órganos, son, por ejemplo, el vaso, los ganglios linfáticos, el tejido linfoide que está asociado a las mucosas, que significa esta sigla, tejido linfoide asociado a mucosa,
o el tejido linfoide asociado a la piel por la denominación en inglés que tiene. ¿Sí? Entonces, esta diapositiva es fundamental porque es la clasificación de cómo está distribuido el tejido linfoide en el organismo. ¿Sí? Clasificamos. Sí. Disculpe, ¿qué hacían los tejidos, los órganos linfoides primarios? Eran los formadores de linfocitos. Y los otros recibían los linfocitos formados en los primarios. ¿De acuerdo? Gracias, gracias. Bueno, vamos entonces a los nódulos. Ustedes ya lo vieron, ustedes estaban conociendo los nódulos o folículos linfoides, ¿sí? Los folículos linfoides son cúmulos, agrupaciones, y esas agrupaciones tienden a tener una forma redondeada. ¿Y dónde están esos cúmulos linfoides? Están a nivel del tubo digestivo, están a nivel del aparato respiratorio y a nivel del aparato urogenital. A nivel, digo, porque puede estar... Samira. Mónica, tu micrófono. Sí, profe, me pasa que estoy acá con la criatura que tocó nomás. Está bien. Bueno, decía, están en la pared de lo que es el tubo digestivo, el aparato respiratorio y el aparato urogenital. Fíjense que esto no es una casualidad. Esto realmente tiene que ver con el funcionamiento del tejido, con la función que tiene, porque estos están acá en lugares donde nosotros tenemos ingreso de sustancias del exterior. En el aparato digestivo, a nivel de todo el aparato digestivo, constantemente están entrando partículas con el alimento, y partículas que pueden no ser, o mejor dicho, que pueden hacerle daño al organismo. Entonces, ese tejido linfoide está ubicado estratégicamente en esa región. Lo mismo en el aparato respiratorio, cuando nosotros hacemos la inspiración, estamos ahora, por ejemplo, que nos tenemos que poner las máscaras para evitar de alguna manera que ingrese una cantidad de virus, pero si los que llegan a ingresar, hay un tejido linfoide que está patrullando, que está controlando qué es lo que está entrando en esa superficie. Y lo mismo en el aparato urogenital, que son lugares donde hay una exposición al medio externo o partículas que vienen del medio externo que pueden dañar al organismo. Esos nódulos pueden estar así como nódulos solitarios, pueden estar agrupaciones, cada tanto si yo recorro la longitud del tubo digestivo voy a encontrar cada tanto nódulos. Y cuando esos nódulos están uno distanciado de otro se llaman nódulos solitarios. Ahora, esos nódulos que están acá también pueden estar juntos y pueden formar agrupaciones. Y puede estar un nódulo al lado de otro, así como se ve en esta imagen, y como se ve acá en una fotografía de un corte de intestino grueso. Estas agrupaciones, ¿lo ven acá el nódulo? ¿Sí? ¿O está muy chiquito? ¿Lo ven? Sí, Sí, se se ve, lo profe. distingue, Sí, profe. profe. Bien, a esto se llama placas de Peyer. A estas agrupaciones que están ubicadas a nivel del intestino son lo que se denominan placas de Peyer. O sea, la definición de placas de Peyer son agrupaciones de nódulos linfoides, ¿sí? Y esos nódulos linfoides están por debajo de la zona epitelial. Bien. Hay una forma también, no siempre veo los nódulos linfoides de la misma forma, sino que hay veces que yo veo nódulos linfoides que son homogéneos, que quiere decir que los veo a todo el nódulo del mismo color. Y a ese nódulo se lo llama nódulo primario. Y ese nódulo está compuesto por muchos linfocitos pequeños que están en una red, en una malla de células reticulares y fibras reticulares. Como yo sé que ese nódulo es de origen
de esas células son de origen conjuntivo y las fibras son de origen conjuntivo. Entonces aparecen como si fuesen unas esferas de color azulado, como redondos de color azulado. Ahora, eso es más difícil de verlo cuando el nódulo es homogéneo, tiene una tonalidad homogénea, o sea, igual. Lo más común es que se vea esto, que esa estructura nodular o folicular, como ustedes la quieran llamar, en realidad tenga una zona más clara en el centro y una zona periférica de una mayor concentración de células, y por eso se la ve más oscura, se la ve más basófila. A esos nódulos se los llama nódulos secundarios. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia está que estos nódulos secundarios ya entraron en contacto con una sustancia con la que van a reaccionar, ya entraron en contacto con un antígeno y entonces tienen este centro germinativo o también llamado centro de Fleming. Acá la diferencia está en que los linfocitos que antes estaban distribuidos homogéneamente, los linfocitos pequeños se fueron hacia la periferia y acá en el centro se están multiplicando las células inmaduras para diferenciarse en linfocitos. No son las únicas células que están en el nódulo, sino que en el nódulo también hay otras células que ya las mencionamos anteriormente. A esas células son, por ejemplo, plasmocitos, son macrófagos, son unas células, las células grandes que están ubicadas acá y que van a dar origen al linfocito, se llaman inmunoblastos o también llamados células pironinófilas por la coloración que toman. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un nódulo primario y un nódulo secundario? Es que uno ya reaccionó contra un antígeno, ya tiene una respuesta, ya hay multiplicación de células, y esa multiplicación de células se da en la parte central, y las células están más distanciadas, y por eso yo veo el centro claro y la periferia oscura. Y este es un nódulo que todavía no tomó contacto con ninguna sustancia y toda su estructura está formada por linfocitos pequeños, y eso hace que yo vea un conglomerado de células todas parecidas entre ellas. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, profe, las primarias serían las que son más claras y que todavía no reaccionaron, por así decirlo. No, las primarias son azuladas o violetas, azuladas, pero son todas iguales, es todo igual. Esto es del mismo color que esta periferia, en la primaria. Esto que está mostrando acá es el secundario, ¿sí? El que tiene centro germinativo, que yo lo visualizo como una región más clara, ya es un nódulo secundario. ¿Sí? Ah, está, entiendo. ¿Sí? O Es al sea, revés de lo que me dijiste. el color más fuerte es el primario, digamos, Exacto. y el del Exacto. más clarito, digamos, el secundario. Exacto, exacto. Lo más común que nosotros veamos es esto, es el secundario. Es muy difícil encontrar esto porque en general cuando nosotros hacemos la muestra tomamos un animal que ya tomó contacto con diferentes antígenos y entonces ese nódulo ya tuvo tiempo para reaccionar y transformarse de un nódulo linfático primario a uno secundario. ¿Sí? Es el mismo nódulo, solo que este todavía no tomó contacto con las sustancias antigénicas, y este sí, este ya lo tomó, ¿sí? Pero antes este fue uno primario. ¿Se entiende? Sí, para diferenciar en todo caso las imágenes deberíamos guiarnos por el conglomerado. Sí. Sí, ahora vamos a ir tratando de localizar algunos nódulos y vamos a ir haciendo mención si encontramos la diferencia, ¿sí? Acuérdense, este es un nódulo secundario, el que tiene centro germinativo o centro de Fleming y que se lo ve más claro es un nódulo secundario.
La mayor parte de las veces van a haber nódulos secundarios. Bueno, vamos a las amígdalas. Las amígdalas son estructuras que están ubicadas, ¿dónde? A nivel de la parte posterior de la cavidad bucal. Y ellas están en la región donde comparte el aparato digestivo y el aparato respiratorio. Hay distintos tipos de amígdalas que se denominan, tienen una denominación anatómica, pero en cuanto a la conformación histológica, esas amígdalas están formadas por tejido linfoide difuso y tejido linfoide nodular. Es todo lo que se tienen que acordar de amígdala. Entonces, si ustedes se fijan acá, van a ver que hay un nódulo, o un folículo, como le llaman ustedes, de tipo secundario, otro, ¿y qué es lo que queda entre nódulo y nódulo? Ese espacio está ocupado por el tejido linfoide de tipo difuso. ¿Sí? Si vamos acá a esta imagen histológica, nosotros vemos, esto es un nódulo. Acá está el centro germinativo, acá está el centro germinativo de este otro nódulo. Acá está otro nódulo, acá está otro nódulo, otro más. ¿Lo ven? ¿Lo ven conmigo? Acá hay otro más. Sí, sí se ve. Y lo que hay entre nódulo y nódulo es este tejido. Y este tejido es el tejido linfoide difuso. Entonces, las amígdalas son tejido linfoide difuso más un tejido linfoide nodular. Ahora, las amígdalas, fíjense, ¿dónde están? Acá está el epitelio de revestimiento de esta región. Y este epitelio es, fíjense, que no es por casualidad que esto está acá. Esto tiene que estar acá porque a través de esto, estos están controlando lo que está en contacto con esta mucosa. Por eso no puede estar más profundamente, porque ellas tienen que tomar contacto y estar atentas a lo que está pasando por esta superficie. Entonces, nosotros acá decimos que tienen una localización por debajo del epitelio. Las amígdalas también las podemos clasificar, pero con una clasificación de disposición, en amígdalas que tienen criptas y amígdalas sin criptas. Y eso no es complicado, eso solamente hace referencia a estas invaginaciones que tiene el epitelio. Y esas invaginaciones las hace, ¿por qué? Para que exista una mayor superficie de contacto con estos nódulos y este tejido linfoide que está más profundamente. Porque si no, si el epitelio se cerrara acá, estos nódulos estarían más alejados de la superficie. ¿Se dan cuenta? No sé si Profe, o Sí. sea que las criptas son las invaginaciones de la... Exactamente, las invaginaciones que hace el epitelio. Invaginaciones que hace el epitelio. Esta es una cripta, esta es otra cripta. Hay amígdalas que no tienen cripta, que directamente aparece en la imagen como si estuviera acá, esta región solamente. ¿Sí? Pero no tiene invaginaciones el epitelio. Hay un micrófono abierto. ¿Sí? Bueno, acá tenemos imágenes de esa combinación de tejido linfoide difuso y tejido linfoide nodular. Estas son amígdalas de un equino, acá están los nódulos, y lo que queda entre nódulo y nódulo es tejido linfoide difuso. ¿Vieron? Acá hay una invaginación. Acá los nódulos y el tejido linfoide están por debajo del epitelio, pero no hay invaginaciones del epitelio. Acá hay una amígdala que sí presenta invaginaciones y están nódulos, y entre nódulo y nódulo hay tejido linfoide. Y esto ya no es más amígdala, sino que en este gráfico quedó atrapado acá el ejemplo que dimos anteriormente de lo que pasa en el intestino. Esto es un ejemplo de los nódulos linfoides agrupados que se denominan placas de Peyer en el intestino. Estos nódulos, fíjense que están, justamente no es por casualidad que tienen este centro más claro, sino que está queriendo representar
a nódulos linfoides de tipo secundario, los que tienen centros germinativos. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Bueno, vamos al timo. El timo es un órgano que está ubicado en esta región, ¿sí? Él está formado por lóbulos que están unidos por un puente, y este timo tiene una característica muy particular porque es un órgano que se va a desarrollar, que se comienza a desarrollar allá en la etapa embrionaria. Después del nacimiento continúa su desarrollo, porque es la etapa más importante cuando nosotros entramos en contacto con todas las sustancias antigénicas que hay, y su desarrollo se detiene ¿cuándo? En la pubertad. Ahí no solamente que se detiene, sino que sufre un proceso que se llama involución tímica. Entonces comienza a desaparecer parte de lo que se llama el parénquima tímico, y es reemplazado o invadido por tejido adiposo, ¿sí? Entonces, es uno de los pocos órganos que tiene un desarrollo de ese tipo. Se empieza en la gestación, continúa hasta la pubertad, que es lo que hacen todos los tejidos. Crecen hasta la pubertad, pero este no solamente que para de crecer como todos los otros tejidos, sino que sufre un proceso de involución. Es un órgano que tiene cápsula de tejido conjuntivo, y esa cápsula envía tabiques hacia el interior para tratar de sostener, y lo va a dividir al órgano en pequeñas porciones, pero no completamente. ¿Qué quiere decir? Que los tabiques son incompletos. Ellos entran al tejido, pero entran un corto trayecto. Entonces no es que pasan de extremo a extremo, sino que entran un poquito solamente. Entonces va a dividirlo en lobulillos incompletos. ¿Qué tiene el timo? Fíjense, no se olviden nunca de esto. Tiene células epitelio reticulares. Son células reticulares, pero no conjuntivas, sino que son de origen epitelial. Este es un órgano primario porque es un órgano formador de linfocitos. Y los linfocitos, primero la célula madre sale de la médula ósea, se va al timo y le encarga al timo la formación de un tipo especial de linfocitos, que son los linfocitos T. Ahora, no es la única célula que tiene el timo, tiene también los otros tipos celulares que nosotros estuvimos viendo, pero el que acá adquiere importancia es el linfocito T, porque es el órgano de ahí la denominación de linfocito. Bueno, esta es una imagen de un corte de un timo. Acá está la cápsula de tejido conjuntivo, la cápsula porque es un órgano capsulado, primario capsulado, y fíjense cómo acá comienza a dividirlo en lobulillos incompletos, ¿sí? Estos son lobulillos incompletos porque los tabiques, tabiques o trabéculas, no avanzan de extremo a extremo, sino que se detienen acá, Tabiques o trabéculas es lo mismo. Ahora fíjense, algo que les llama la atención acá es la diferencia de coloración. No confundan esto con un nódulo. Esto es un órgano, tiene este tamaño. Lo que nosotros estuvimos viendo recién son estructuras microscópicas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, esto es un órgano, ¿sí? A ver, ¿alguien sabe si este órgano nosotros lo consumimos o no? Sí, profe. A ver, ¿y cómo se llama en la carnicería? ¿Cómo se llama? La molleja puede ser. Muy bien, muy bien, muy bien, nosotros lo comemos. Entonces cuando vamos, es un órgano que puede pesar 200 gramos, 300 gramos, depende de la edad del animal. Si vamos a buscar un animal que ya tiene 5 años, claramente que ese timo va a estar, pero no va a tener todas estas células, sino que va a tener mucho tejido adiposo, ¿sí? Entonces, esto es rico, lo comemos,
pero en un animal joven. Y es una pieza valiosa, porque muchas veces los frigoríficos no ponen a la venta, sino que ellos van acumulando y los venden a los restaurantes donde se paga un precio más elevado. Bueno, entonces, ¿sí? ¿Puedo repetir lo de los tabiques? ¿Lo de qué? ¿Los tabiques? Sí, Sí. es la parte un poco más de sostén, vamos a decir así, ¿no? De la cápsula salen tabiques de tejido conectivo, que tienen la misma composición que los de la cápsula, pero son tabiques un poco más delgados. Eso divide al órgano, que él ya tenía un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo ubicado acá en la región del cuello, y cada uno de esos lóbulos queda dividido en estructuras más pequeñas que se llaman lobulillos. Como las trabéculas no dividen de extremo a extremo, a estos lobulillos se los llaman lobulillos incompletos. Ahora, fíjense que acá hay una diferencia en la tonalidad. Acá, esta parte externa aparece más intensamente coloreada porque tiene una densidad celular más manifiesta que esta central que está acá. Entonces, a esta región que es más intensamente coloreada por la mayor cantidad de células se la llama corteza, y a esta otra que está acá en el centro se la llama médula. ¿Qué quiere decir esto? Que yo acá tengo, fíjense, acá tengo la zona de corteza y esta es la región de la médula. Y esto, fíjense cómo hay varias cortezas que comparten una médula. Esta es una corteza, esta es otra corteza, porque están separadas por tabique, que están compartiendo una región central más clara, que es la médula. Y esto, entonces, si me fijo acá, acá hay una región central más clara, y esta corteza comparte con esta corteza la misma médula. Otra vez, Profe, sí. o sea que si nos preguntan qué vemos en esta imagen, ponemos lobulillos incompletos. Exactamente, lobulillos incompletos, zona de corteza y zona de médula. Es lo que se ve en esa imagen. Se ve una cápsula de tejido conjuntivo y trabéculas. Más de eso no se ve acá. Acá nosotros tenemos otra vez el lóbulo dividido en lobulillos más incompletos. Acá esto rosado es tejido conjuntivo. Esto es la zona de corteza, esta región clara es la zona de médula. Acá otro corte más, restos de tejido conjuntivo. Acá esta es la región de corteza y esta zona central es la zona más clara. Siempre cuando entra el tejido conjuntivo, ¿quién aprovecha para entrar también? Aprovecha para entrar los vasos sanguíneos y los nervios. Bueno, acá tenemos la... Sí. No entendí bien cuál sería el lóbulo ahí. Yo tampoco lo entendí, profe. Fíjense, acá esto es un lobulillo, ¿sí? Es un lobulillo. Y esos están divididos en zonas de corteza y zona de médula. Lo mismo esto acá. Lobulillos incompletos. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Eso habíamos dado, ¿no, profe? Que era cápsula que se dividía en tabiques, tabiques se dividía en lóbulos y lobulillos. El tabique no se divide en lóbulos, el tabique divide al tejido en lóbulos, pero no es el tabique que se divide en lóbulos. ¿Estamos? Sí, profe, sí. ¿Está? Bien. Sí, me confundí. Entonces, estos son los lobulillos, ¿sí? Bueno, esta es una imagen del timo en la región de la médula. Acá hay una estructura que tiene el timo que se llama corpúsculo de Hassall. Ese corpúsculo de Hassall es una estructura que se ve en el timo exclusivamente y me sirve a mí para diagnóstico de órganos. Si yo veo corpúsculo de Hassall, estoy segura que es timo, porque en ningún otro órgano existe esta estructura. Entonces, fíjense acá, la densidad de células que hay en esto, y esta es una estructura que está en la médula, está en la parte central. Y acá tenemos los linfocitos T, hay otras células también, hay células, células que sostienen, células reticulares, hay macrófagos, células plasmáticas,
Bueno, esta es una imagen que está un poco fea, pero que nos sirve a nosotros para ubicarnos un poquito cómo es la relación de lo que se llama las células reticulares. Dijimos que son de origen epitelial y ellas están unidas entre ellas. Fíjense acá, ¿sí? Cómo ellas están unidas, ¿sí? Acá hay una unión, acá está otra unión, y esas uniones eran las uniones que nos llevan a pensar su origen epitelial. Estas células forman una red, pero como acá no hay fibras reticulares, la red la forman las células. Y esa red, por estar formada por células, se llama citorretículo. ¿Por qué? Está formado por células y no por fibras reticulares. ¿De acuerdo? Fíjense, las prolongaciones de las células reticulares epiteliales van a formar el sostén. ¿Me explico? Entonces, la palabra citorretículo, ¿qué significa? Es una red formada por células. Y en el caso del timo, estas células son células reticulares de origen epitelial. Bueno, chicos, contéstenme, entonces avanzo. ¿Estamos? Sí, se entendió. Sí, profe. Bueno, acá ¿Qué era lo que dijo? ¿Qué dijo que era los citorretículos? el citorretículo es la red formada por células, no por fibras, porque siempre un retículo hace referencia a fibras reticulares. En este caso, lo que forman la red no son fibras reticulares, sino son células reticulares. Y encima son células reticulares de origen epitelial. Acá nosotros tenemos la imagen de la cápsula, acá está la trabécula, el tejido conjuntivo, y fíjense cómo la trabécula viene hasta una región solamente, que es la que va a separar la región de la corteza y la médula. Esta es la región de la corteza, que tiene una gran densidad de células, y acá está la región de la médula. Ahora, acá hay una diferencia entre las células reticulares. Las células reticulares hoy se conocen que en realidad ellas son de diferentes tipos. Y ustedes habrán leído en el libro que en el timo se individualizaron 6 tipos diferentes de células reticulares. Hay una célula reticular que se ubica por debajo de la cápsula, ¿sí? Que se llama célula reticular de tipo 1. Hay otras células reticulares que se ubican en la corteza, ¿sí? Y hay otras células reticulares que se llaman de tipo 2, y las células de tipo 3 son las que están en el límite entre la corteza y la médula. Las células reticulares de tipo 3. Acá, del lado interno de la médula, justo en el límite entre la corteza y la médula, en contacto con las de tipo 3, como dándose la espalda entre ellas, aparecen las células reticulares de tipo 4. Las células reticulares de tipo 5 están en la médula, y las células reticulares de tipo 6 son las que forman el corpúsculo de Hazard. Acá tenemos, para volver a explicar eso que decíamos, las células reticulares son de 6 tipos, las que se conocen más hasta ahora. Posiblemente en este tiempo pueda haber una descripción mayor, con mayor tecnología de diferenciación. Por ahora nosotros mencionamos 6 tipos. Las de tipo 1, que son estas que están acá por debajo de la cápsula. Las de tipo 2 son las llamadas corticales. Las de tipo 3 son estas que están en el límite entre la corteza y la médula. Las de tipo 4 son las que están en el límite entre la corteza y la médula, dando la espalda con las anteriores. ¿Lo ven? O sea que 3 se y ve. 4, o sea que 3 y Sí. 4 están dándose la espalda, digamos, y están en Exactamente. el límite, digamos. Exactamente. Las de tipo 5 son las que están distribuidas en la médula,
y las de tipo 6 son las que conforman el corpúsculo de Hazard. ¿Bien? Sí, se entiende, profe. Bien. Hay una estructura que también tienen que leerla porque pues es una estructura importante, no solamente porque puede aparecer en el parcial, porque así parezco muy mal de que le estoy amenazando a los pobres niños. No, no es esa la idea, sino que tiene importancia porque es base del funcionamiento. Entonces, hay que prestarle atención cuando ustedes lean la palabra barrera hematotímica. La barrera hematotímica es una estructura fundamental en el funcionamiento del timo. ¿Y cómo está constituida la barrera hematotímica? Es una barrera, porque acá, ¿por qué tiene que haber una barrera? Porque acá se están formando linfocitos. Y los linfocitos, cuando están en un proceso de formación, no pueden estar en contacto con todo el resto de las células. Entonces hay una protección. Y esa protección está dado por poner trabas a lo que llega con la circulación, lo que puede salir de la circulación. Entonces nosotros tenemos en la constitución de la barrera hematotímica, está alrededor, forma parte un vaso sanguíneo pequeño que se llama un capilar que tiene paredes continuas. Y esas células del capilar, y que son células endoteliales, que son células planas, epiteliales planas, están apoyadas en una membrana basal gruesa. Y alrededor de esa membrana basal hay un poco de tejido conectivo, y por fuera de ese tejido conectivo hay células epitelio reticulares. Entonces, todo lo que escape de la circulación tiene que pasar por las células endoteliales, tiene que pasar por la membrana basal, tiene que pasar por el tejido conjuntivo y tiene que atravesar a las células epitelio reticulares que están alrededor de los vasos sanguíneos. Entonces, no es cualquier cosa que va a pasar porque siempre pueden ser detenidas por esta estructura. ¿Sí? Acá está el ejemplo de lo que es esa barrera hematotímica que está constituida. Esto que está acá en el centro es la luz del capilar, esto es la pared de ese capilar, acá hay un tejido conjuntivo y por fuera de ese tejido conjuntivo están las células epitelio reticulares. Esas células que mencionábamos que estaban allá, epitelio reticulares de tipo 1. Entonces, todas las sustancias para no tomar contacto con estos linfocitos, está puesta esta barrera para proteger a estos linfocitos que están en un proceso de formación. ¿De acuerdo? Sí, se entendió, Sí, profe. profe. Bien. Vamos entonces, vamos a dejar el timo y vamos al ganglio, porque las estructuras que tenemos hoy para describir son bastantes. Pero si yo voy a ir un poquito rápido, pero si voy muy rápido y no se entiende, párenme, ¿sí? Bueno, los ganglios linfáticos. ¿Cuántos ganglios linfáticos tenemos? Muchos ganglios linfáticos. Si yo me toco acá, voy a encontrar, es lo que toca el veterinario cuando le toca en la parte interna o en la parte posterior de las piernas a nuestra mascota, cuando lo llevamos, cuando el médico nos palpa los ganglios en la zona de las axilas, por ejemplo, porque el tocar el ganglio, el determinar el tamaño por una memoria del tamaño que tiene el ganglio en esa región, nos pueden a nosotros dar indicio del estado de salud. Si yo toco un ganglio que está sumamente duro, es un ganglio que clínicamente tiene un significado, es un ganglio que está reaccionando. Los ganglios nosotros tenemos distribuidos en todo el organismo. A ver, creo que tengo, fíjense acá. Y esos ganglios están puestos porque hay vasos linfáticos que están drenando y están pasando por esos ganglios. Y el ganglio lo que hace es tener una función de filtro. La linfa pasa por ahí y entonces las células que están en el ganglio van mirando a ver qué está pasando,
y cuando detectan algo que es un poco raro, comienza una reacción de ese ganglio. Entonces nosotros tenemos ganglios que están, en el caso de los perros, ubicados acá en la zona posterior, ubicados acá en la zona de la axila, en la zona del cuello, y también ganglios que están ubicados en el tórax y en el abdomen. ¿Sí? Siempre ellos están interpuestos en la circulación de la linfa. Bueno, estos ganglios tienen una región externa que se llama corteza, y esa región de la corteza a su vez se divide en una región de corteza superficial y una corteza profunda, o también denominada paracorteza. Y más internamente tiene lo que se denomina una médula. En la región de la corteza es frecuente que nosotros encontremos los nódulos. O sea, una cosa es el ganglio y otra cosa es el nódulo que está dentro del ganglio. Esa estructura, ese nódulo, ese folículo, bueno, ese se ubica en el ganglio en la zona de la corteza superficial. Y en la corteza profunda o paracorteza, nosotros vamos a encontrar un tejido linfoide de tipo difuso. ¿Qué encontramos en la región de la médula? Encontramos lo que se llaman cordones y senos medulares. Los cordones son estructuras más consolidadas, más sólidas, que se las ve con una tinción más oscura. Y los senos son los espacios que quedan entre cordón y cordón, pero no son espacios vacíos, sino que son espacios que están poblados por células, pero en una menor densidad. Bueno, vamos acá, vamos a aprovechar algo de este gráfico. Acá está todo esto que está desde acá a la periferia, desde acá a la periferia, desde acá a la periferia, se denomina corteza. En la región de la corteza superficial predominan los nódulos, ¿sí? Que hay entre nódulo y nódulo, hay tejido linfoide difuso. Y en la parte de la corteza profunda o paracorteza hay tejido linfoide difuso también. Y acá está la región más clara, que es la región de la médula. Acá están marcados, acá en amarillo está marcado que la cápsula del órgano es un órgano secundario porque recibe linfocitos de otros lados, es un órgano linfoconjuntivo porque tiene una trama de células y fibras reticulares conjuntivas, y es un órgano capsulado. ¿Sí? Todo eso me tengo que acordar cuando estoy describiendo para poder aplicar la clasificación anterior. Bueno, este ganglio dijimos... ¿Puedes volver a repetir, profe? Perdón. Sí, no pasa nada. Entonces dijimos... La característica como para ir anotando. Sí, es un órgano que tiene cápsula, ¿sí? O sea, una cápsula de tejido conjuntivo. Es un órgano secundario porque él no forma linfocitos, sino que él recibe los linfocitos que fueron formados en otros lugares. Y es un órgano linfoconjuntivo porque la trama que tiene para sostener todas sus células son de origen conjuntivo, tanto células como fibras. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, profe. Bien. ¿Qué tipo de células tiene el ganglio? Tiene células reticulares, dijimos, células reticulares conjuntivas. Tiene células dendríticas, las células dendríticas que veíamos allá en la clase de tejido conjuntivo. Tiene macrófagos y tiene células dendríticas que se ubican dentro de los nódulos, dentro del folículo, y por eso se las llama células dendríticas foliculares. Y también tiene las células principales del tejido, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Esta es una imagen bastante sencilla de la conformación de la estructura de nuestro ganglio. Acá está la cápsula en rosado con las trabéculas de tejido conjuntivo. Esta es la región de la corteza que tiene nódulos, corteza superficial,
Y esta es la corteza profunda que tiene tejido conjuntivo, linfoide difuso. Esto es tejido linfoide nodular y esto es difuso. Y acá, más en la región de la médula, nosotros vamos a encontrar la parte que corresponde a los cordones y los senos, que ya lo vamos a ver. Bien, entonces, acá nódulos, estos nódulos son de tipo secundario porque yo los veo con una región más clara. Esto es la región de la corteza profunda y todo lo que está más internamente constituye la médula. Ahora, ellos están puestos en la circulación de la linfa, y la linfa viene ¿por dónde? Por esta zona. En general, el ganglio es un órgano que tiene una forma como si fuese de un poroto, y fíjense que tiene una superficie que es convexa y una superficie cóncava. En la superficie convexa entran los vasos linfáticos. Como llegan, se los llama vasos linfáticos aferentes. Esos vasos linfáticos van a pasar por el órgano y van a salir por una región que se llama región del ilio, así como se escribe acá. ¿Qué es el ilio? Es la región donde en este caso salen los vasos linfáticos eferentes, porque se alejan del órgano. En esta región del ilio no solamente están estos vasos, sino que acá van a entrar vasos sanguíneos, no solamente linfáticos, sino que vasos sanguíneos. Solamente que la circulación de la sangre es opuesta a la circulación de la linfa. La linfa viene desde acá y sale por acá. Y la sangre lo que hace es llegar por los vasos arteriales, llega, vasculariza esto, da media vuelta y vuelve a salir por esta misma región, como vaso venoso. Esta es la región de la corteza superficial. Acá, ¿qué se ve? Se ven los nódulos. Acá está el nódulo, este es un nódulo de tipo secundario, fíjense la parte central más clara, la parte oscura o casquete que se llama en el nódulo, siempre está orientada hacia la cápsula. Acá hay otro nódulo, acá hay otro nódulo, ¿sí? Y fíjense un poquito acá. Acá hay un espacio que queda por debajo de la cápsula, que no es un espacio vacío, parece como que está vacío, pero en realidad no está vacío. Fíjense acá con más detalle. Ese espacio, fíjense que acá, si yo tengo que dibujar un vaso linfático, el vaso linfático entra acá y perfora la cápsula. Pero este espacio no es un espacio vacío, sino que es un espacio que está ocupado por células. Y son las células que van a tener el primer contacto con esa linfa que tienen que filtrar. A este espacio que está por debajo de la cápsula se lo llama seno subcapsular. Fíjense, hay un micrófono abierto. Ese espacio está ocupado por células, por macrófagos, por células dendríticas, por plasmocitos. Todas estas células, estos núcleos y citoplasma, estas células completas que se ven acá, ¿qué es lo que van a hacer? Van a actuar como una esponja y van a enlentecer la circulación de tal manera que la linfa que está entrando acá pueda tomar contacto lentamente con estas células, porque son las que van a detectar si está viniendo algo extraño. A este espacio que está por debajo de la cápsula se lo llama seno subcapsular. Y no es de ninguna manera un espacio vacío, sino que es un espacio ocupado por células. Obligan a la linfa a hacer este circuito para tomar contacto con todas las células. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, sí, se entiende. Bueno, acá está otra vez una imagen de lo que es la cápsula, el espacio por debajo de la cápsula, que es el seno subcapsular, lo ven acá. Acá hay un nódulo o un folículo, ¿de qué tipo? ¿Esto? ¿De qué tipo? Secundario. Secundario, muy bien, tiene el centro germinativo, centro de Fleming más claro, hay una densidad de linfocitos pequeños acá alrededor de esto, y esto es lo que se llama corteza profunda o paracorteza.
corteza profunda o paracorteza. Acá, para hacer un poquito fácil, vamos a tratar de asociar. En general, los linfocitos B se agrupan o tienden a concentrarse en las regiones donde está dispuesto en forma de nódulos o folículos. Y los linfocitos T están ubicados en los tejidos difusos, ¿sí? Eso es para tratar de asociar de la manera más fácil. Entonces, si yo busco en el ganglio una región donde hay un predominio de linfocitos B, me voy a ir a esta región nodular. Y la región de la paracorteza es la región donde hay una cantidad mayor de linfocitos T. Por eso tiene importancia. ¿Sí? Son linfocitos que vinieron y quedaron ahí en este ganglio. Acá hay con más detalle el nódulo, acá está la zona cortical, el seno subcapsular o seno marginal también se lo llama por estar en la parte más externa. ¿Sí? Acá está el centro germinativo, acá están marcados los macrófagos, en esta diapositiva, acá las células reticulares, que se ve el núcleo solamente porque el resto del citoplasma está mezclado con las otras células. ¿Sí? Esta es la circulación de la linfa que viene por la periferia. La linfa siempre hace este camino, siempre viene como vasos aferentes en la superficie convexa y sale como vasos eferentes. Y la sangre entra como un vaso arterial, viene acá, se va ramificando en vasos que van hacia la médula y llegan hasta la zona de más bien de la corteza profunda, y ahí se van a volver como vasos venosos y van a salir otra vez por el hilio del órgano. Acá está la zona de corteza en forma de folículos y en forma de la paracorteza, que es tejido nodular. Y acá nosotros vamos a tener lo que es la médula. Acá también está representada la médula. Y acá, en esta parte está representado lo que se denominan cordones. ¿Qué son los cordones? Son agrupaciones más densas de toda la población celular. Y entre cordón y cordón quedan espacios más claros, pero que no son vacíos, sino que tienen una menor densidad de células, y a esos espacios se los llama senos. Como están en la médula, se los llama senos medulares. La circulación de la linfa viene así, por la parte convexa, ¿sí? Como vaso aferente, y puede seguir este circuito, que es venir todo por la periferia, por la periferia, por la periferia, y salir como vaso eferente, solamente rodeando, viajando a través del seno subcapsular. O también puede entrar en los senos, en los espacios que están acá, en los senos corticales, y seguir por los senos medulares y buscar el linfático eferente para irse. Acá está una imagen de lo que es la médula. Acá está, esto se llama cordón medular, son agrupaciones más compactas de todos los tipos celulares que estuvimos mencionando. Y estos espacios más claros que quedan entre los cordones se denominan senos, y como están en la médula se denominan senos medulares. ¿Me expliqué? Sí, Profe, profe, ¿me perfecto. puede volver a mostrar los cordones en la imagen Acá. microscópica, digamos? Esa. Este es un cordón, esto es otro cordón, esto es otro. Todo lo que es más oscuro se llama cordón. Estos espacios que son más claros, que tienen menor densidad celular, se llaman senos. Buenísimo, gracias, profe. Bueno, acá vemos otra vez la imagen, acá vemos el linfático aferente y vemos la linfa. La linfa puede venir por el seno subcapsular y salir por los linfáticos eferentes. O puede atravesar todo el órgano y pasar desde el seno
subcapsular por los senos corticales, que son estos que están acompañando las trabéculas, senos medulares y salir por el linfático eferente. Acá está, fíjense, está mostrando las Profe. siglas. ¿Sí? ¿Puede volver a mostrar la corteza sería medular? La corteza medular, no existe. Corteza medular, no. ¿Qué me querés decir? Es seno medular, profe, disculpe. El seno medular es esto, mira, es esto. Acá en esta imagen es esto. Este espacio más claro, y todo esto que queda acá son los cordones, ¿sí? Si vuelvo acá a la imagen, esto es un cordón, esto es un cordón, y esto es un seno, ¿sí? Entonces todo lo claro Acá es un cordón. serían seno. ¿Cómo? Todo lo claro sería seno y todo lo oscuro serían cordones. Exactamente, ¿sí? El cordón puede, el seno puede estar, es este espacio que está acá, pero fíjense que también hay acá, ¿sí? Entonces hay ese espacio, porque es el espacio por donde la linfa va a distribuirse y va a ir contactando con las células le van haciendo un camino muy tortuoso, porque si no, ella va a pasar muy rápido, entonces eso actúa como si fuese una esponja, toda la linfa toma contacto con todas las células. Eso es, acá, es un seno, la circulación. Si a ustedes les preguntan la circulación de la linfa en el ganglio, puede ser que pase solamente por el seno subcapsular o seno marginal, y salir por el hilio del órgano, o puede venir por el seno subcapsular, pasar al seno que está en la corteza, al espacio que está en la corteza, y al espacio que está en la médula. Entonces lo atraviesa completo. Puede hacer de las dos formas. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo fue el primero que dijo, profe? Puede hacer la circulación, solamente hacer una circulación como si recorriera solamente la periferia. Voy a buscar esta imagen que me parece que es la que está más... no, hay otra imagen que quería mostrarle, esta. Fíjense acá, llegó acá y puede hacer este recorrido así, sin entrar, pero que ya es bastante largo el circuito, y sale por acá, por el linfático eferente. Y si no, puede entrar acá, venir por el seno subcapsular o seno marginal, entrar acá por los senos corticales, senos medulares, y salir por el linfático eferente. De las dos formas lo puede hacer. ¿Sí? Sí, profe. Y eso dependerá de por dónde entra, digamos. No, depende de la distribución que tiene la linfa. O sea, porque si los linfáticos entran en esta superficie, ¿sí? Puede hacer este recorrido acá, o puede entrar y salir. ¿Sí? Profe, ¿cuál era el que salía por la región del hilio? ¿Cuál era qué? ¿El vaso linfático, cómo se llama? Usted había dicho la región del hilio y ahí me perdí. No Sale sé por un quién es, linfático no sé qué salía. linfático eferente. La linfa siempre sale por el linfático eferente, llega por el linfático aferente es el que llega, y eferente es el que sale. Puede hacer el circuito rodeando al órgano o puede atravesarlo. Seno, siempre entra en el seno subcapsular y puede seguir en el seno subcapsular, pero a veces va a ir al seno cortical, al seno medular, y recién ahí va al linfático eferente. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, acá vemos la imagen, otra imagen más de lo que es el ganglio en la zona
de la corteza superficial y corteza profunda. Claramente que estos son esquemas que nos permiten a nosotros ubicarnos, porque muchas veces vemos esto y es un poco más, no es tan igual al esquema, ¿sí? Pero acá podemos interpretar, esto es la corteza superficial, acá no vemos la cápsula, pero acá vemos una trabécula, ¿sí? Y en esta trabécula queda determinado el espacio que se llama seno cortical. Y acá sí vemos la médula. Ahora fíjense, hay un animal que nosotros estudiamos que en general tiene las estructuras invertidas. Y ese animal es el cerdo. El cerdo tiene ganglios linfáticos, solo que lo que nosotros encontramos en las especies en la periferia, en el cerdo lo encontramos en la parte más central. Todas las estructuras que nosotros tenemos de nódulo y de la parte de tejido linfoide difuso que estaban en la corteza, en realidad acá se ubican en la zona más central del órgano. Pero es una ubicación solamente porque el funcionamiento es lo mismo, porque los linfáticos, en lugar de entrar acá, van a entrar por la porción central. Entonces, en el funcionamiento no cambia, solo cambia la disposición. ¿Me expliqué? Entonces, profe, en cerdo entraría por la porción central y los nódulos Exacto, también están más... en la porción central. Ajá, ¿Sí? bien, se entiende. Muy bien, muy bien. Vamos a los ganglios hemáticos de los rumiantes. Como dice el nombre, estos ganglios tienen la función no solamente de filtrar la linfa, sino que ellos van a filtrar la sangre. Solamente están en los rumiantes. Los rumiantes son el bovino, el ovino, la oveja y la cabra, ¿sí? Y son estructuras parecidas, solamente que nosotros vamos a verlo de una tonalidad un poco más rojiza, porque ellos están puestos para filtrar la sangre, ¿sí? Entonces vamos a ver estas estructuras que están acá, ¿sí? Vamos a ver acá los nódulos, es lo mismo, solamente que nos va a llamar la atención de la intensidad, de la cantidad de glóbulos rojos que están presentes, porque la función de este ganglio es la de filtración de la sangre. Tiene un tejido conectivo, un tejido adiposo que está alrededor, tiene cápsula, tiene los mismos elementos que nosotros veíamos, solamente que va a estar filtrando sangre, y está solamente en los rumiantes. Bueno, esta es la circulación, después cuando repasen un poco, porque esta es la circulación de la sangre, que dijimos, entra como vaso sanguíneo por el ilio, se va a distribuir, se va a capilarizar y va a retornar como vaso venoso, pero ya va a salir por el mismo lugar donde entró. Bueno, esto ya lo estuvimos mencionando, no lo vamos a repetir. Después cuando repasen esto, quiero que lo lean también, capaz que no nos da mucho el tiempo para describir, pero hay una estructura que llama un poquito la atención, y cuando yo les digo repasen, presten atención, fíjense, hay una estructura acá que se llama, que está formando la estructura de la vena, ya cuando vieron, acá entra la sangre, entra acá, y va a retornar como vaso venoso. Solamente que en las venas de todo el organismo, nosotros tenemos células epiteliales planas. Pero en este ganglio, en este segmento, hay unas vénulas, vénulas por el diámetro que tienen, que son más pequeñas, se llaman vénulas de endotelio alto. ¿Qué quiere decir? Eso son unas venas que en ese segmento tienen un epitelio alto, y ellas están relacionadas con la salida de los linfocitos. Eso para controlar qué es lo que sale de los vasos sanguíneos, estos linfocitos van a poder salir entre las células y van a dirigirse acá al tejido del ganglio, de este ganglio linfático. Y las otras sustancias que están en circulación se les dificulta porque las células son más altas.
Entonces, llama la atención porque este es uno de los pocos lugares donde el vaso sanguíneo no tiene células epiteliales planas, sino que son más bien células cúbicas altas. Y esto tiene que ver con el control que tienen en ese sector la salida de linfocitos, de la circulación. Linfocitos que después van a volver otra vez a circular. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Estamos. Bueno, seguimos la carrera. Vamos al órgano vaso. El órgano vaso es un órgano, ¿ustedes lo vieron alguna vez en la carnicería o no? Díganme que ustedes alguna vez le hacen un mandado a su ¿No mamá. es la pajarilla, profe? Exactamente, exactamente. Ustedes tienen que saber eso, ustedes tienen que ir a El la vaso no es, carnicería, profe, pero que cuando la vaca tiene carbúnculo es lo que se corta para ver si tiene. Exactamente, exactamente. Es uno de los órganos que está puesto para la filtración de la sangre y es un órgano importante. Algunas veces, por algunos problemas que hay, se sabe que este órgano no es indispensable para la vida, porque a nosotros nos pueden sacar el vaso y continuamos viviendo, solamente que perdemos un filtro. Acuérdense que el vaso anteriormente, allá nosotros mencionábamos, habíamos mencionado que tenía una función de, cuando éramos muy pequeños, hace tiempo allá. ¿Qué función tenía? ¿No es un cementerio de la célula? Me encantó esa, sí, es también, pero antes de ser un cementerio, es que, a lo contrario de cementerio, ¿qué es qué? Genera células. Sí, ¿y cómo se llaman los órganos que generan células? Pero no generan cualquier célula, no es que generan neuronas o células musculares, sino que generan células de la sangre. ¿Y cómo se llaman a esos órganos que forman células de la sangre? Los primarios. Que forman células de la sangre. Hematopoyéticos. Exactamente, se llaman órganos hematopoyéticos. ¿Se acuerdan un poquito que en la clase pasada nosotros dijimos que cuando se está formando el embrión, a partir de las 2 semanas comienza el saco vitelino a formar células de la sangre? Pero después de ese tiempo adquiere una mayor importancia un órgano que se llama... ¿Quién cuando nosotros somos embriones está formando las células de la sangre? Chicos, acuérdense, los datos los tienen que atar porque si no quedan datos sueltos. Estoy segura que ustedes lo saben, pero... ¿La médula ósea, profe? Todavía no tenemos médula ósea. ¿Quién es? ¿Pero se puede repetir por qué? ¿El hígado? Es el hígado, exactamente. La pregunta que hice, no sé quién me está diciendo que repita, la pregunta es, los órganos que forman células de la sangre, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, se llaman órganos hematopoyéticos. Primero es el saco vitelino, a partir de las 2 semanas aproximadamente. Después adquiere mucha importancia el hígado. En menor importancia es este órgano que tiene función de formar células de la sangre, que es el vaso, y después de eso, ya prácticamente antes del nacimiento y a lo largo de toda nuestra vida, lo va a formar la médula ósea. En esa secuencia de importancia, saco vitelino, hígado y vaso, y posteriormente la médula ósea. ¿Sí? No la médula espinal, la médula ósea. Bueno, este órgano también sirve, como dijo el compañero, como un cementerio, porque todos los eritrocitos que perdieron su citoesqueleto, que no pueden pasar por un capilar más pequeño, no se pueden deformar, porque esas proteínas que están en la membrana ya no le ayudan a esa deformación, pasaron, ¿cuántos días vivía un eritrocito?
120 días en el humano. Que pasó ese tiempo, entonces, ¿dónde se van a ir? Esas células van a ser retenidas en el vaso y parte de su citoplasma y parte de la hemoglobina se va a recuperar y se van a formar otras, va a ser aprovechado por la médula para formar nuevas células. Por eso el compañero dijo que el vaso es un órgano que sirve de cementerio, porque las células de la sangre que ya pasaron su periodo de vida, fundamentalmente los eritrocitos, se van a destruir en el vaso. Y la denominación que se emplea para eso es que son órganos hemocateréticos. Se los llama a los órganos donde las células de la sangre se destruyen. Hematopoyéticos cuando forman y hemocateréticos cuando lo destruyen. ¿Estamos? Entonces, este vaso, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en la cavidad abdominal, está ubicado del lado izquierdo. Es un órgano que reserva sangre, porque no toda la sangre que nosotros tenemos está en circulación, sino hay una parte que está reservada en el vaso, y que cuando salimos a correr necesitamos más sangre, y entonces esa sangre que estaba estacionada ahí sale a circulación y nos ayuda con la oxigenación. Es un órgano capsulado, es un órgano linfoconjuntivo, porque tiene su trama de tejido conjuntivo, células y fibras reticulares conjuntivas, y es un órgano secundario, porque él no va a formar linfocitos, sino que él va a recibir los linfocitos que se formaron en la médula. Entonces está completa nuestra clasificación. Tiene una cápsula de tejido conjuntivo, y esa cápsula de tejido conjuntivo también tiene fibras elásticas y fibras musculares. Y tiene fibras musculares lisas. Y tiene razón esto ni siquiera hay que acordarse mucho, sino que hay que pensarlo. ¿Por qué tiene esas fibras elásticas y fibras musculares? Porque en caso de necesidad, que nosotros tengamos que necesitar más sangre en la circulación, esas fibras lo que hacen es contraerse y ayudar a la salida de esa sangre en reserva. Tiene un sitio por donde entran los vasos sanguíneos que se llama ilio, como todos los otros órganos, y tiene lo que se llama una pulpa esplénica. La pulpa esplénica, ¿qué es? Es lo que nosotros llamamos el parénquima del órgano. Y esa pulpa esplénica está formada por tejido linfoide y está formada por una pulpa roja. La parte que corresponde al tejido linfoide se lo llama pulpa blanca, porque cuando yo corto, y eso si ustedes lo miran o están en una faena de un animal en el campo, cortan el vaso y lo van a ver como puntitos blancos. Por eso es la denominación, porque macroscópicamente se los ve como zonas más claras. Esa es la pulpa blanca. La pulpa blanca, ¿qué tiene? Tiene nódulos linfoides, que se llaman corpúsculos de Malpighi, en este caso tiene un nombre propio, pero no es otra cosa que el nódulo ese que estuvimos viendo al principio de la clase. Y tiene tejido linfoide difuso. Y ese tejido linfoide difuso, ¿dónde se pone? Se pone alrededor de los vasos sanguíneos, formando lo que se llama la vaina linfática periarterial. Eso es la pulpa blanca. La pulpa roja está constituida por los denominados cordones esplénicos y los sinusoides esplénicos. Acá va a pasar lo mismo que pasaba en el ganglio en la zona de médula. El sinusoide es un vaso sanguíneo, es un espacio por donde está circulando la sangre, y lo que queda entre sinusoide y sinusoide de una forma más compacta es lo que se llama cordón esplénico, que ya lo vamos a ver en la imagen. Entonces, esos cordones esplénicos también se llaman cordones de Billroth. Bueno, dijimos que filtra la sangre, acá está la cápsula de tejido conjuntivo. Ojo, prométanme una cosa, nunca
en el vaso vayan a decir que tiene corteza y médula. El vaso no tiene corteza y médula. El vaso tiene pulpa blanca y pulpa roja. ¿Me prometen? Sí, profe, prometido. Profe. Miren que yo me acuerdo cuando me prometen algo. Habla de la zona, ¿cómo dijo? Zona blanca del vaso, ¿no? Ajá. Eso cuando me quedó el tema por el tema de la pajarilla, porque se ve bastante. Sí. Eso Sí. puede decir que cuando cortás la pajarilla queda barrosa y se nota como que la parte blanca es un poco más roja y la parte que sería roja es más violeta, si se puede decir así, ¿o no? Ay, me perdí un poco con los colores ahí, pero Tipo cambian de color. cuando cortás, Sí. puede ser, sí, pero puede ser que exista un cambio porque vos lo sacaste de la circulación, entonces puede haber unos cambios ahí. Cuando vos cortás, fíjate, después hace la prueba y registralo, sacale una foto y mostrame después. La denominación de pulpa blanca es una denominación macroscópica, porque en realidad nosotros esto lo vamos a ver al microscopio como vemos el tejido linfoide, así, una célula, un linfocito al lado de otro, y esos linfocitos le dan una tonalidad azulada a esa región, una tonalidad basófila en el microscopio, solamente que se llama pulpa blanca, porque macroscópicamente se lo ve más como un puntillado más claro, ¿sí? Esto puede cambiar, puede tener otra tonalidad, porque al sacarlo de la circulación, al faenar el animal, que uno hace el sangrado y todo eso, la circulación se detuvo y entonces puede tener, ya no están más, ¿cómo se llama?, ingurgitados los vasos sanguíneos, sino que perdieron ese contenido. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿O ya se ponen todos? No, estamos. Sí, sí, aquí estamos. Acá estamos, profe. Bueno, ¿qué células hay? Hay células que vimos allá al principio. Hay células reticulares. ¿Esas células reticulares son conjuntivas o son epiteliales? Conjuntivas. Bien, 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 son conjuntivas. Hay células dendríticas, hay macrófagos, este es un órgano que está poblado por linfocitos B y linfocitos T. Otra vez podemos aproximarnos a lo que pasa, que en general los linfocitos B van a ir a las regiones donde el tejido linfoide es nodular, y el linfocito T tiende a ubicarse donde el tejido linfoide es difuso. En los cordones esplénicos, lo que queda entre un sinusoide y un sinusoide, pero que ya forma parte de la pulpa roja, nosotros vamos a encontrar fundamentalmente eritrocitos, pero no son los únicos. Vamos a encontrar macrófagos, vamos a encontrar linfocitos, granulocitos, células dendríticas. Ya vamos a ver la imagen. Bueno, esta es una imagen del tejido linfoide de tipo en el vaso, formando la pulpa blanca en una estructura que tiene una disposición folicular o nodular. Si yo tomo, fíjense acá, otra vez, nodular, y acá alrededor de los vasos sanguíneos es lo que se llama el tejido linfoide difuso, que está alrededor del vaso sanguíneo y por eso forma lo que se llama la vaina linfoide periarterial. ¿Sí? Y acá, Profe, o sea que siempre que veamos puntitos cerca del vaso va a ser tejido difuso. ¿del vaso sanguíneo o del órgano vaso? Del vaso sanguíneo. Claro, si vemos alrededor es lo que es tejido linfoide difuso. ¿Sí? ¿Sí? Gracias, profe. Bien. Si está compactado en forma redondeada, es nodular. Si no tiene forma, es difuso. Bueno, fíjense acá, cómo se mezclan. Acá no hay zona de corteza y médula, sino que está
alternado regiones de pulpa roja, pulpa blanca, pulpa roja, pulpa blanca. Y la pulpa roja, ¿cómo está? Formando estos que se llaman los sinusoides, que es por donde vamos a tener una gran cantidad de sangre en circulación, y estos espacios que quedan entre los sinusoides, que son los cordones. Estos son los sinusoides de la pulpa roja, y los espacios que quedan entre los sinusoides son los cordones. Bueno, acá tenemos la pulpa roja. Fíjense cómo acá, este es el tejido linfoide que forma la pulpa blanca. Acá está en una forma nodular, ¿sí? Y acá hay un vaso sanguíneo en el centro, pero esto es un nódulo. Esto es lo que se llama un corpúsculo de Malpighi. Acá está la cápsula, la trabécula de tejido conjuntivo, otra vez pulpa blanca. Todo esto que está de rojo, que no se lo ve azul, porque no hay tantos linfocitos, es pulpa roja. Esto es pulpa blanca. ¿Estamos? Acá fíjense, acá no hay corteza y médula, ¿eh? Todo esto es pulpa blanca, pulpa blanca, pulpa blanca. Todo lo que no es pulpa blanca es pulpa roja. Cápsula de tejido conjuntivo, trabéculas, pulpa blanca, parte de trabéculas acá, y los espacios claros son los sinusoides, y estos son los cordones. Ya vamos a ver con más detalle. Acá otra vez, otro ejemplo, la cápsula de tejido conectivo, la trabécula, acá la trabécula, y acá viene el vaso sanguíneo. El tejido linfoide que está alrededor del vaso sanguíneo es el que va a formar parte de la pulpa blanca, que se llama vaina linfoide periarterial. Y acá está la forma nodular. Esto es el corpúsculo de Malpighi. Acá hay una arteria que entra como una arteria esplénica, y que como va siguiendo las trabéculas se llama después arteria trabecular, y después se vuelve a dividir en vasos cada vez de paredes más finas, y esa parte de la pared va desapareciendo, y entonces aparece esta vaina linfoide alrededor. Y esos vasos arteriales van a ir ramificándose hacia la periferia. Entonces va a haber acá una zona que se llama zona marginal, donde va a recibir vasos cada vez más pequeños. Esto es en el centro del nódulo, y fíjense cómo otra vez la arteria tiende a dividirse en vasos más pequeños. Y cuando se va dividiendo, se va alejando de esa pulpa blanca, de esa vaina linfoidea, y va a originar ya parte de su división, va a originar unos vasos que se llaman arterias peniciladas, porque salen así como si fuesen los pelitos de un pincel. Pero esas arterias peniciladas ya son parte de la pulpa roja. Y esas arterias peniciladas se van a volver a dividir en vasos más pequeños, que son capilares, que se llaman capilares envainados porque tienen una cubierta de macrófagos alrededor. Esto hay que saberlo, yo trato de simplificarlo para poder entender después lo que se llama circulación abierta y circulación cerrada en el vaso, que tiene un poco de complejidad. Vamos a ver otra imagen de la pulpa blanca. Acá está el vaso sanguíneo, la arteria central, que le decimos arteria central del folículo, pero en realidad no es que está tan en el centro, sino que está un poquito corrida hacia el costado. Otra vez, acá está las arterias, acá está la circulación. La circulación del vaso es una circulación que se llama circulación abierta o circulación cerrada, y está referido a cómo pasa la sangre. La sangre va a entrar y puede siempre permanecer dentro de los vasos sanguíneos, o en un momento puede hacer lo que se llama una circulación abierta, y en lugar de salir a un vaso sanguíneo, como es en este caso, sale a este espacio, y a ese tipo de circulación se lo llama circulación abierta.
tienen que saber esto y tienen que saber que existen dos tipos de circulación. Y tienen que saber de dónde sale. ¿Qué les pueden preguntar a ustedes en el parcial? Esto, ¿cómo se llama la arteria que está dentro del nódulo o corpúsculo de Malpighi? Se llama arteria central. Por más que no sea central, se llama arteria central. ¿Qué son las arterias con vaina linfoidea periarterial? Son las arterias recubiertas por tejido linfoide difuso. ¿Qué son las arterias peniciladas? Son arterias que vinieron de la región de la pulpa blanca, que ya pertenecen a la pulpa roja y que se fueron dividiendo así como si fuesen los pelitos de un pincel, por eso se los llama peniciladas, que se van a volver a dividir en vasos más pequeños que son capilares envainados. ¿Que por qué se los llama capilares envainados? Porque tienen una cubierta de macrófagos en su pared. La circulación abierta es una circulación donde la sangre continúa por los vasos sanguíneos. O sea, de arterias pasan a capilares y de capilares pasan a los sinusoides. Y la circulación, esa es la circulación cerrada. Y la circulación abierta es cuando pasa de arteria a capilar, y del capilar, en lugar de ir al sinusoide, sale al cordón esplénico. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sobrevivan, por favor. Denme alguna Profe, señal. cuando dijo, Sí, profe, más vale, entendimos. Qué bueno. profe, qué cuando bueno. dijo Por que ahí. la sangre continúa por los vasos sanguíneos, ¿era por la circulación abierta? No, la circulación cerrada es la que continúa por el vaso sanguíneo. Hace arteria, hace capilar y hace sinusoide. ¿Sí? El sinusoide en realidad es un vaso sanguíneo. Entonces, arteria trabecular, arteria de la pulpa blanca, arteria penicilada, capilar envainado y sinusoide. Eso es circulación cerrada. Circulación abierta es lo mismo, o sea, arteria trabecular, arteria de la pulpa blanca, arteria penicilada, capilar envainado, y en lugar de ir al sinusoide, sale al cordón. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, fíjense, acá, todos estos gráficos están mostrando lo mismo. Acá viene la arteria trabecular, acá es la arteria con la vaina linfoidea periarterial, que va a irrigar toda la zona. Acá va a pasar aparentemente por el medio del corpúsculo de Malpighi, fíjense acá va a dar origen a las arterias peniciladas, a los capilares envainados, y viene al sinusoide. ¿Sí? Este es el sinusoide. Y acá va directamente, desemboca en el sinusoide. Y ese sinusoide va a retornar la sangre después como un vaso venoso, y va a seguir las mismas denominaciones. Esa es la circulación cerrada. Siempre se mantuvo dentro de los vasos sanguíneos. Y la abierta es cuando sale al espacio. Fíjense. ¿Sí? Sale acá. Fíjense, no, acá otro ejemplo más. Acá la arteria trabecular, arteria central, arteria que tienen la vaina linfoidea periarterial, las arterias peniciladas, y acá tenemos los capilares envainados. Los capilares envainados son vasos más pequeños que tienen esta cubierta de macrófagos, que está representado acá. Y acá, fíjense, cae acá al espacio en la circulación abierta. Y en la circulación cerrada va directamente al sinusoide. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, último. Bolsa de Fabricio. Esta es una estructura que tienen las aves. Y es importante, ¿por qué? Porque las aves no tienen una médula ósea que está formando, sino que
los linfocitos que se nos forma en la médula, las aves se forman en un órgano que se llama bolsa de Fabricio. Lo tienen las aves, los mamíferos no lo tienen. ¿Dónde está esa bolsa de Fabricio? Está en la parte posterior. Las aves tienen una región final donde en la parte final van a desembocar en forma conjunta el aparato digestivo, el aparato urinario, el aparato reproductor. Y a esa región se la llama cloaca. Y en esa cloaca está también conectada la bolsa de Fabricio. Y la bolsa de Fabricio pasa lo mismo que con el timo. Nosotros vamos a encontrar en los animales jóvenes un buen desarrollo, pero en los animales después de pasado 2 meses o 3 meses, ya esa bolsa de Fabricio se atrofia. Esa bolsa de Fabricio es, como el nombre lo dice, tiene una forma de saco. Está en la región posterior y en su estructura nosotros vamos a encontrar lo que se llama mucosa. En la pared vamos a encontrar mucosa, muscular y adventicia. Esta es la región de la cloaca, acá está. Esto es lo que se llama la primera porción, que se llama coprodeum, urodeum y proctodeum. Y esa es donde está relacionada con la bolsa de Fabricio, que es una estructura que está en la parte superior y bien posterior. Después esto se termina atrofiando. La cabeza de la gallina está para aquel lado, ¿no? Está en la parte posterior, esta ya es la región del ano. Solamente para ubicarse donde está la bolsa de Fabricio. ¿Qué tenemos que registrar de la bolsa de Fabricio? Que tiene su pared, está conformada por una mucosa, por una muscular y por una túnica que formada de tejido conectivo, ¿sí? Entonces, vamos a mirar. En la túnica mucosa hay un epitelio plano pseudoestratificado. Y debajo de ese epitelio hay una lámina propia. Y en la lámina propia está la estructura que nos interesa, que son los folículos linfoides. ¿Se parecen a los folículos linfoides que vimos anteriormente? Más o menos. Porque tienen, más bien, no son redondeados, sino que tienen una forma más como si fuesen poliédricas. Y estos folículos tienen una región de corteza y médula. Vamos a mirarlo acá. Esta es la pared, ¿sí? Toda la pared. Acá está el epitelio. Todo esto es lámina propia, donde están los folículos. Lo mismo acá. Este es el epitelio y todo esto es la lámina propia donde están los folículos. Y esos folículos tienen corteza y médula. Y aparece acá otra vez, esto es el epitelio, acá está la luz del órgano y acá están los folículos. Son folículos grandes y no son folículos redondeados, sino son más bien poliédricos, ¿sí? Y tienen una región de corteza y médula. Acá está el epitelio para mostrarle el epitelio pseudoestratificado. Y acá está el esquema del folículo. Y fíjense, el folículo tiene una región de corteza y una región de médula. Y otro detalle más, estas células epiteliales entran, fíjense, entran acá al folículo y lo va a dividir en esa región de corteza y en una región más clara que es de médula, que es lo que se ve acá en la imagen del microscopio. Creo que es la última. ¿Sí? Entonces, miren bolsa de Fabricio. Es un órgano importante porque es la que va a formar los linfocitos B. Es un órgano que tiene... Es un órgano... Vamos a clasificarlo, ¿quieren? ¿Es un órgano capsulado? Tiene cápsula de tejido conectivo. Sí, es un órgano capsulado. ¿Es un órgano primario o secundario? Primario. 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 Perfecto, es un órgano primario. Y es un órgano linfoconjuntivo, linfoepitelial. Miren la clasificación que veíamos al Linfoepitelial. principio. Linfoepitelial. Entonces, hay que conocer
esa clasificación y aplicar esa clasificación. La clasificación nos facilita el recordar. ¿Bien? Fíjense acá. Linforeticulares, linfocitos, células linforeticulares, linfoblastos, que predominan en la corteza de ese folículo, y células más menor densidad celular en la región de la médula de ese folículo. Bueno, larguísima la clase, no puedo mejorar mi handicap en la clase, no puedo disminuir, realmente hago un esfuerzo, saco diapositivas. Ayer de tarde y anoche estaba sacando diapositivas y para tratar que no sea tan pesada la clase, pero realmente no. Bueno, cuéntenme, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Ah, ¿está lloviendo? Bueno. Profe, Está bien, sí, cuéntenme. solo no ahorre diapositivas en poner las imágenes más grandes porque si no, no se entienden. Está bien, perdón. Lo voy a hacer. Voy a cambiar el Power. O sea, voy a poner esa misma imagen, la voy a poner más grande, ¿sí? Esa Sí, que me profe, está bien, criticaron. profe. Esa No, que no, me no, criticaron, me mataron con no, yo porque yo me conecto desde el celu y por ahí no veo bien, por eso nomás. Yo soy Y chica, sí así lo que- veo, sí, yo igual. Así que yo lo veo bien después cuando usted lo sube, ahí yo lo veo bien, de todas formas en la compu. Ah, está bien, pero tenés No, razón, porque como por ella ahí señala las partes, no se llega a ver así chiquitito. Entonces sí, está mejor verlo grande y que lo vaya marcando. bueno, yo realmente cada vez en la medida que estoy en esto, en estas circunstancias sobre todo trato de que la información que uno pase sea una información general. Ustedes vieron que por ahí hay muchos detalles que nosotros, que yo no me detengo porque sería una clase demasiado larga, demasiado horrible, demasiado aburrida, que me parece que no, porque la información ustedes la pueden conseguir, es solamente la presentación, cómo les puedo ayudar yo para que este tema, que es un tema, es muy lindo, pero cada vez los temas son más complejos. Y eso me preocupa un poco, el cansancio, porque a mí me encanta, pero yo tengo que conseguir que a ustedes les guste también y que ustedes entiendan por qué estudiamos histología. Y otra cosa también, siempre estoy muy preocupada para que ustedes aprendan cosas que le van a servir a ustedes como veterinarios, porque lo que yo pretendo es que ustedes sean veterinarios, no que sean histólogos. Yo soy históloga, pero ustedes, si alguno de ustedes después se queda acá haciendo histología, ya tendrá tiempo para formarse más intensamente. Pero hay muchas cosas que voy sacando porque se me hacen que no hacen al veterinario en sí. Hace al histólogo, sí, pero no al veterinario. Igual, bueno. profe, con el tiempo nos vamos acostumbrando. O sea, al tema del tiempo, el largo de las clases, eso, pero nos interesa, nos entretiene. Encima a usted le pone una onda. Bueno, me alegro. Yo quiero que ustedes se emocionen también, porque es algo que, bueno, yo hace mucho tiempo que estoy en esto, y yo veo la aplicación, constantemente veo la aplicación de esta histología en un funcionamiento, en una fisiología, en una patología, en la clínica, en entender el desarrollo. Me parece que es muy linda. Es una materia que es básica, pero que tiene una gran aplicación. Bueno, doctora, muchas gracias por su clase. Yo me despido porque me voy a mi clase. A todos. Chau. Adiós. Buen jueves para ustedes. Muy buena clase. Profe, gracias. Buen trabajo. Chau. Chao, profe, muchas gracias. Chau.